Vamos a empezar la clase de hoy repasando algo de lo que habíamos descrito ayer. Les pasé los textos. La palabra macro viene del griego, que significa grande, que es la abreviación de macroinstrucción. Es una serie ordenada de instrucciones escritas en un lenguaje de programación llamado VBA, que viene a ser el acrónimo de Visual Basic for Applications. Las macros se ejecutan cuando el usuario así lo decide o cuando sucede algún evento. eh, Al hecho de ocurrir algo durante la utilización de Excel se le llama eventos en el entorno de Visual Basic for Applications. Las instrucciones escritas en una macro pueden ser acciones que cotidianamente utilizamos en el Excel, ya sea por la interfaz del usuario o puede ser de selección, eliminar, dar formato, diferentes acciones. Estas que solo hay otras acciones que solo pueden ocurrir solo dentro de una macro, como desplegar un cuadro de diálogo o eh, abrir un archivo o cerrar un archivo por medio de la ejecución de un procedimiento. En este caso, en este ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una instrucción que comienza por sub y otra que empieza por en sub. Estas son palabras reservadas. Luego hay líneas de comando que se ejecutan una tras otra. La primera es lo que hace es activar una hoja llamada resultados. Luego en la celda A1 coloca el valor ventas, el texto ventas. Luego, esta tercera línea activa una hoja llamada costes. Y por último, la celda B5 se le asigna el texto costes. Esta sería una macro grabada o escrita para ejecutarse en un libro de Excel donde sí o sí tienen que existir estas hojas con estos nombres. ¿Cómo se hace una macro en Excel? A la hora de hacer una macro disponemos de tres formas de hacerlo, según tengamos más o menos conocimiento en la materia. La primera de ellas es realizar las acciones que nosotros queremos realizar, grabándola para que éste se convierta en una serie de instrucciones grabadas en formato de texto. Entonces, a través de la grabadora de macros, nosotros podemos realizar la rutina que realizamos cotidianamente, la grabamos y esta nos la va a escribir. Este es muy utilizado para cuando no tenemos mucho conocimiento del lenguaje de programación ni de programación en sí. La otra opción que tenemos es realizar las acciones que nosotros queremos eh, grabarlas y además editarlas. Y la tercera opción sería una mezcla de la anterior, grabar las acciones y luego estas que ya están registradas en el texto,
la modifiquemos agregando una serie de instrucciones que no son posibles de crear por medio de la grabadora de macros. En esto de la edición o la escritura de instrucciones directamente, nosotros debemos conocer la estructura del lenguaje de programación. Para grabarla, no. Para grabarla es el paso que va a ser el más fácil de hacer. Algo que ya les había mostrado ayer, pero vamos a ampliarlo un poco, es dónde quedan guardadas las macros. Voy a volver a habilitar esto. Al momento de habilitar la pestaña de programación, y ya sea por medio de grabar macros o escribir una nueva macro, tenemos dos instancias para hacerlo. Ya sea en el libro, ya sea uno nuevo o este, ambos se refieren al libro en el cual vamos a trabajar. Y la otra es el libro de macros personal. Esto tiene que ver mucho con el ámbito en el cual se ejecutan. Cuando hacemos una macro en un libro, es muy común que las macros se porten en ese libro y se lleven de un lado a otro, y cuando se abra ese libro se puedan ejecutar esas macros. A diferencia de usarlas desde el libro de macros personal, estas se quedan en la computadora. Si nosotros guardamos en el libro personal, estas no van a migrar junto con el archivo, sino se van a quedar en la máquina en la cual fueron creados. Les voy a dar un ejemplo. Yo ya tengo, voy a abrir un libro nuevo. Yo ya tengo una lista de macros en mi libro personal. Para ejecutarlos, voy a ir a habilitar dentro de la pestaña programador el botón macros o la opción Alt F8 para ver los macros disponibles. Este es un libro nuevo, pero en este yo puedo ejecutar estos tres macros: agenda, formato tabla X y registro. Todos estos los está tomando desde el libro personal. Si yo me voy a este libro, la lista de macros está vacía. Si voy de vuelta a personal, veré estos macros. Si yo hago uso de una de estas, por ejemplo, formato tabla X, y le doy a ejecutar, esta macro me formatea el libro en el cual me encuentro de esta manera. Con algún propósito. Seguramente se necesita trabajar de esta forma, con una hoja en blanco, darle un formato. Luego tenemos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, registro. Le doy a ejecutar y bueno, este me genera algún error, seguramente porque requiere alguna información previa en la hoja. Por eso no está dando. Si le doy depurar, me voy a ir al libro de macros personal y dentro de este hay módulos, ¿no? Y el módulo 1 tiene este que se llama registro, donde me dio este error. No vamos a ahondar en el error todavía, pero es para ir a ver que estos macros se encuentran en el libro personal. No así en el libro que estaba trabajando con, que tiene dos hojas, que es el libro 5.
Este no tiene ninguna macro. Para detener, cuando esté interrumpido el código de programación, le vamos a dar stop o restablecer, como dice acá, y detenemos la ejecución y volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Vamos a ver ahora lo que es la ficha de desarrollador o programador, que ya la habíamos visto anteriormente, en la cual tenemos el grupo código, grupo complementos, controles y XML. Habíamos visto brevemente la mayoría de estos botones, a excepción de usar referencias relativas, que lo veremos posteriormente. Complementos no está muy relacionado con el tema de la programación de macros. Y luego tenemos lo que son controles. Podemos insertar ciertos controles de formulario y controles ActiveX. Vamos a ver algunos ejemplos de controles. En este caso tenemos botón en formato de control de formulario y tenemos también un botón de comando, pero en formato de control ActiveX. No existe mucha diferencia entre uno y otro, pero en otros objetos sí vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, si hacemos referencia a una barra de deslizamiento como esta, vamos a insertar este objeto donde me permite hacer como dos botones, uno de subida y otro de bajada. Yo le doy clic derecho a este y le puedo dar formato al control. En este yo puedo vincular con una celda. Decirle que este va a trabajar con la celda H1, donde tengo valor actual, valor mínimo, máximo, incremento. Cada vez que presione el botón arriba o abajo va a subir o bajar en este incremento. Le doy a aceptar y haciendo clic fuera del control lo deselecciono y ya puedo hacer uso de este control. En este caso, el valor está vinculado con la celda que yo le he indicado. La mayoría de los controles de formulario tienen ese comportamiento. Mientras que su homólogo en ActiveX, si yo entro a formato de control, este no tiene la opción de relacionarse con una celda. De esta manera, dándole clic derecho, puedo ver las propiedades de este objeto y puedo vincular la celda desde acá. En este caso lo voy a vincular con la celda H2. Cuando trabajamos con formato ActiveX, es necesario trabajar en modo diseño. Y para dejar de trabajarlo, deshabilitamos esta opción. Entonces, de esta forma se vincula la celda con el control. Es un poco diferente. Ambas, sin necesidad de código de programación, se pueden realizar para que podamos jugar con valores de celdas. Los otros objetos que tenemos acá
También tienen cierta relación con celdas. En algunas nos permitirá asignar un valor de selección, un valor que seleccionemos de una lista o de diferentes otras maneras que iremos viendo poco a poco. Sí, dime, Denis. Perdón, ¿podrías volver a repetir el X? ¿Qué parte, Denis? Vincular, o sea, la parte de Ok. H2. Para modificar un control que esté insertado por ActiveX, estos, es necesario entrar a modo diseño. Si no estamos en modo diseño, no lo vamos a poder hacer. Lo selecciono porque estoy en modo diseño. Antes no se podría seleccionar. Doy clic derecho y veo sus propiedades. Para ver las propiedades me aparece esta lista de propiedades de este objeto. Y en Linked Cell, que es celda vinculada, debo colocar con qué celda se va a relacionar. Y acá yo escribí H2. Deselecciono, puedo cerrar ahora las propiedades y me voy a modo diseño y lo desactivo. Ahora sí, puedo variar el valor de la celda relacionada con los controles. Muchas gracias. Voy a insertar otro elemento, por ejemplo, un formulario, perdón, cuadro combinado. Le doy clic derecho, formato de control, y en control yo tengo dos opciones para vincular: rango de entrada y vincular con celda. Le voy a dar rango de entrada, la lista de valores desde la celda A1 hasta la A10. Y vincular con la celda le voy a decir la celda B1. Le doy a aceptar. Le voy a poner este control acá al lado de la celda B1 y lo deselecciono. En este momento no tenemos ningún valor en la lista. Si yo voy escribiendo acá nombres, por ejemplo, ya está el elemento 10, va a tener nombres. Estos me van a aparecer en este control. Y cuando selecciono un nombre, el número de elemento me aparece en la celda. No me aparece el elemento, ¿sí?, sino el número de elemento. De modo similar, tendríamos un control en formato ActiveX. Le doy clic derecho, veo propiedades, y en este caso tenemos un linked cell, que le voy a decir la celda B2, y un list field frame. En este caso le voy a decir A1, dos puntos, A10. Enter. Cierro propiedades. Quito el modo diseño. Y ahora escojo el elemento y este sí me aparece en la celda. Entonces son pequeñas diferencias que al momento de crear un formulario pueden darme la decisión de, de cuál de escoger, ¿no? ¿Cuál utilizo? ¿El uno o el otro? Bueno, es bueno aprender a utilizar ambos.
y según el momento utilizar o uno o el otro a conveniencia nuestra. En propiedades de Combo Box 1, ¿en qué parte ponemos? ¿Qué parte editamos por toda la tabla? ¿Puedes repetirlo? De este, del segundo, ¿verdad? De este. Ahí está propiedades y ahí donde lo editamos para que ponga la tabla. Linked Cell y List Field Range. Listo, gracias. Perfecto. Vamos a ir aprendiendo más controles al paso que vayamos haciendo algunos ejemplos. Veamos los demás elementos que tenemos acá. Bueno, ya hemos visto que insertar tenemos estos controles, ya sea un formulario ActiveX. Luego el modo diseño nos sirve para trabajar en controles de formato ActiveX. Luego tenemos propiedades. Propiedades van a variar. Este cuadro de propiedades es un panel que va a variar según el objeto que tengamos seleccionado. En este caso estoy con la celda E7 seleccionada, que es parte de la hoja 2, ¿no? Y en este momento me está dando las propiedades de la hoja 2. Acá tenemos una lista de selección para poder ir cambiando los objetos que, que nos va a mostrar las propiedades. Si no tengo más objetos disponibles acá, debo trabajar cambiando la selección de algo. Por ejemplo, modo diseño. Y acá me va a cambiar las propiedades del Combo Box 1. O el Spin Button 1. Cambio a la hoja 1. Me aparecerían las propiedades de la hoja 1. Luego tenemos la opción de ver código. En este momento estoy viendo el código de la hoja 1. Habíamos visto que en esta ventana vamos a poder visualizar todas estas carpetas que son los proyectos. Este es el explorador de proyectos, esta ventana, en la cual en este momento me encuentro sobre la hoja 1. Haciéndole doble clic al objeto, me va a aparecer el código relacionado a ese objeto. Si hago doble clic en hoja 2, me aparecerá el código de la hoja 2. Ambos están en blanco. Para ver cómo varía, voy a ir al módulo 1 del personal. Y acá me aparece el código de personal. Es importante saber de que estos comandos me van a ejecutar la ventana de propiedades o del código según donde me encuentro. Hay que saber entender la situación de dónde nos encontramos en todo momento para no perdernos en el código o en las ventanas. Luego tenemos ejecutar cuadro de diálogo, que nos ejecuta un cuadro de diálogo personalizado cuando éste exista. Lo veremos luego. Luego tenemos esto de XML, que tampoco está relacionado con lo que es la parte de programación de macros. Bueno, vayámonos ahora a la ventana de Visual Basic y aprendamos a ver los elementos que tenemos en esta ventana.
perdón, un rato antes habíamos visto, les recalco esto, que en la seguridad de macros tenemos que tener en cuenta lo que les había explicado ayer, que lo debemos dejar acá mientras estemos pasando la clase. No vaya a ser de que alguien lo deje deshabilitado y no vea el código. Bueno, cuando nos vamos a la ventana de eh, entorno del VBA, tenemos la barra de menús, luego tenemos esta barra de comandos. Esta se puede mover. Nosotros pinchamos en estos puntitos que tenemos acá y la podemos arrastrar de un lado a otro. Luego tenemos esta ventana que es el explorador de proyectos. Lo vamos a ver a detalle desde el menú ver. Podemos habilitar o deshabilitar el explorador de proyectos. Si lo cierro por algún motivo y quiero volverlo a hacer aparecer, entraremos a ver y entraremos a la opción de explorador de proyectos y me lo volverá a habilitar. Este panel también lo podemos desanclar y colocarlo en diferentes posiciones según nuestra conveniencia. Luego tenemos la ventana de propiedades. La ventana de propiedades, según lo que tengamos seleccionado, también irá variando. También la podemos mover y poner en cierto lugar de forma que esté anclada, compartiendo espacio quizás con otra, ¿no? Pero siempre es bueno ponerle un lugar que nos pueda optimizar espacio de entorno de programación. Yo normalmente la dejo anclada debajo del explorador de proyectos para tener una mejor visualización del área de trabajo. Luego tenemos las ventanas inmediato, ventana local y ventana de inspección. Estas las vamos a ir viendo en el momento de que vayamos revisando una ejecución de un programa. Luego tenemos el examinador de objetos que nos va a permitir ver todos los objetos que tenemos instalados en nuestra computadora. Y estos van a variar de una a otra. Si ustedes comparan esta vista con la que tienen ustedes, quizás no sea igual. Luego tenemos más opciones de herramientas. En este momento está la estándar. Luego tenemos la de edición. Por defecto nos va a aparecer así flotando. Y nosotros la podemos poner al lado de otra y anclarla acá. Tenemos también la de depuración, que las vamos a ir poniendo todas acá para que nos sea más fácil luego utilizarlas. Y de la de user form. Listo. De esta manera ya tenemos a todas nuestras herramientas que vamos a utilizar posteriormente disponibles
en la parte superior de la ventana. Vamos a abrir el archivo 4 de lo que les había enviado, porque ya habíamos visto lo de la ficha del desarrollador y la seguridad de macros, ¿no? Entonces, ¿para qué redundar en esos? Pero se los paso para que lo tengan a la mano para consultas posteriores. Cuando hemos hecho un archivo en Excel que contiene alguna macro, es importante guardarlo en el formato XLSM, ya que este formato de archivo contiene macros. Si lo guardáramos con el formato normal de XLSX, perderíamos la información del macro creado. También podemos guardar en formatos antiguos como XLS, que contiene la macro en sí, o el formato XLSB, que es el formato binario. Además, esta cualidad son archivos que tienen una estructura interna capaz de optimizar el tamaño del archivo. Si escribimos o grabamos macros en un archivo en formato XLSX, estas solo van a funcionar durante el tiempo que éste se encuentre abierto. Si nosotros lo guardamos y luego lo volvemos a abrir, vamos a perder la información de la macro. Al quererlo guardar, ese archivo seguramente nos va a preguntar si queremos cambiarle el formato. Y las opciones de formatos que tenemos son estas. En formatos antiguos pueden ser XLS o XLT, en formatos de plantilla. Y los formatos actuales, desde el 2016 en adelante, son XLSX, que no contiene macros, XLSM, que sí contiene macros, XLSB, binario, que está habilitado para macros, XLTX, que sería una plantilla no habilitada para macros, que sería la homóloga a esta, y luego la XLTM, que sería una plantilla habilitada para macros. Al momento de abrir la opción de guardar como, nos va a desplegar esta lista. Y nosotros deberíamos estar escogiendo esta segunda opción, que dice el libro de Excel habilitado para macros. Eso es lo más normal. O también lo podríamos guardar como un formato XLSB. Si utilizamos guardar en un archivo que hemos escrito o grabado macros, si no tenía anteriormente un formato habilitado para macros, Excel nos exige decidir en este cuadro de diálogo si lo vamos a guardar con ese formato o no, ¿no? Entonces, si para seguir guardando el archivo sin macros, le damos que sí. Y si le damos que no, nos va a dar la opción de guardar como. Vámonos al archivo 5, por favor. Bueno, ya vimos que al momento de grabar una macro, podemos indicarle que queremos guardarlo en este libro o bien en la
el libro de macros personal. Vamos a dejarlo en este libro. Le vamos a dar a aceptar. Fíjense de que este archivo en este momento es grabando una macro en el libro macros personal .xlsx. Bueno, en este momento la macro se llama macro 1 y está siendo grabada en este libro. Acá nosotros podemos comenzar a hacer algunas acciones como seleccionar un conjunto de celdas y hacer la acción de borrar contenido. Voy a darle detener la macro y nos vamos a ir a ver qué hicimos al momento de grabar esta macro. Voy a ir a este libro de macros, módulo 1, se llama macro 2, lo que hizo seleccionar un conjunto de celdas y luego en esa selección eliminar los contenidos. Siempre es bueno partir la pantalla para saber qué es lo que está haciendo la grabadora de macros. Esto se ha grabado en este módulo 1 dentro de este archivo. Vamos a crear una nueva macro. Vamos a irnos nuevamente a grabar. En este caso voy a darle un nombre. Por ejemplo, se podría llamar desplazamiento derecha. Fíjense de que la nomenclatura que estoy dándole al nombre está separada por letras mayúsculas, ¿no? Una palabra y otra palabra. Si yo quiero utilizar un método abreviado para esta macro, yo puedo hacer una combinación de teclas. Por ejemplo, si le diera control A, esta macro se ejecutaría siempre y cuando no haya colisión con otro método abreviado. Por ejemplo, control C. Control C sabemos que es copiar una celda o una selección. Entonces, este método ya no funcionaría correctamente. Pero sí podríamos hacer una combinación de teclas para dar otra combinación de teclas, ¿no? Para utilizar la letra C. Por ejemplo, si presiono la tecla Shift y la letra C, va a cambiar. Ahora, combinación de teclas Control Shift C me va a ejecutar esta macro. Si yo presiono cualquier otra letra, Control Shift D, porque se me asocia más a desplazamiento derecha, ¿no? Entonces, al ejecutar esta combinación de teclas, se me va a ejecutar esta macro. Le voy a dar a aceptar. Pero vamos a ponerlo en este caso al libro de macros personal. En la descripción voy a ponerle le doy a aceptar. En este momento, este botón cambió
estoy grabando una macro. Vamos a irnos acá al libro personal. Se me ha creado un nuevo módulo. ¿Sí? Vamos a hacer una configuración. En este caso, voy a decirle archivo, opciones, y ahora en la opción de avanzadas, vamos a decirle a la derecha. Le doy a aceptar y me ha creado esta instrucción. Me cambió la configuración para que al presionar Enter cambie la selección hacia la derecha. Termino. Voy a grabar otra macro. Aquí voy a darle Control Shift A. Libro de macros personal. Y le voy a dar a aceptar. Y vamos a cambiar la configuración hacia abajo. Entonces, si yo presiono ahora, perdón, voy a detener la grabación y voy a eliminar esta última línea que se me agregó. ¿Listo? Ahora, si doy control, perdón, si presiono la tecla Enter, en mi caso, dentro del libro de Excel, me selecciona la celda de abajo. Si hago Control Shift D y presiono ahora Enter, a ver, entró en colisión con el comando de dibujo. Entonces, en este caso, no me funciona la combinación de teclas Control Shift D. A eso me voy, ¿no? Voy a ejecutar esta macro de forma manual. Ahora presiono Enter y se selecciona la celda de la derecha. Voy a intentar ejecutar esta combinación de teclas Control Shift A. Control Shift A. Presiono Enter y sí me ha cambiado. Sí corrió esta combinación de teclas. En este caso no funciona. Bueno, no funciona, pero podríamos agregar a un menú. Vamos a ver ahora cómo agregar ese control, ese macro a un control. Vamos a irnos a personalizar cinta de opciones. Yo tengo una nueva pestaña. Esto la vamos a tijear. Si no, la crean. Crea una nueva pestaña, crea un nuevo grupo. Y dentro de este nuevo grupo pueden agregar macros. Para agregar macros, buscamos acá la opción macros. En este caso nos va a mostrar todos estos de personal, ¿no? Voy a buscar de personal este que acabo de crear, desplazamiento a la derecha o abajo, ¿no? Este es el desplazamiento a la derecha. Le vamos a dar a aceptar.
agregar, acá, y le vamos a dar a aceptar. Entonces yo ya tengo esta nueva pestaña con mis macros. Presiono Enter y me cambia la selección a la celda de al lado. Ahora, Control Shift A y presiono Enter y me cambia la celda de abajo. Este libro tiene una macro, pero si le doy guardar, me va a preguntar si quiero guardarlo con macros o sin macros, ¿no? Si le digo que sí, perderemos el macro. Si le digo que no, me va a dar la opción de guardar como, en el cual deberé decirle con el formato que quiero guardarlo. Y en este caso, escoger la opción de libro habilitado para macros. Y le doy guardar. Por otro lado, cuando yo vaya a cerrar todo lo que he hecho, me va a preguntar si deseo guardar los cambios realizados en el libro de macros personal. Y ahora le diré que sí o que no. Yo le voy a dar guardar ahora. Y se cerró recién mi Excel. Nos vamos a la carpeta 2, el único archivo que tenemos ahí, el editor de VBA. Y abrimos ese archivo. Maneras, ya hemos creado macros en el libro personal y hemos creado una macro en un libro de ejemplo. Ahora estas las podríamos modificar y o eliminar si así lo quisiéramos. Para ver las macros que tenemos disponibles, nosotros podemos realizar el llamado a estas con la combinación de teclas Alt F8 o desde la pestaña de programador el botón macros, y en el cual nos va a listar una serie de macros que hayamos creado y en el cual nosotros podríamos decidir si los ejecutamos paso a paso, los modificamos o los eliminamos. Yo voy a entrar primero a modificar uno de estos y posteriormente vamos a eliminarlos, los dos últimos que creé. Me voy a la pestaña programador. Desde este ejecuto el comando macros y me aparecen estas opciones. Voy a modificar esta que decía desplazamiento abajo. Voy a modificar. En este momento dice que la macro se encuentra en un libro oculto. ¿Qué pasa? Que mientras nosotros no hagamos una edición de este, va a permanecer oculto. Bueno, para modificarlo, lo que vamos a hacer es entrar a grabar una macro. Voy a abrir mi libro de macros personal, macro 1, por ejemplo.
Le doy a aceptar y le voy a detener. Listo. Con eso ya abrí la opción de modificar estas macros. A ver, veamos. Macro, macro 1, modificar. Nada. Me voy a abrir entonces el desarrollador, el entorno de programación. Y ahora sí, tengo mi libro personal, mis módulos 1, 2 y 3. Estoy queriendo modificar una macro de mi libro personal. Ojo, ya lo tengo abierto. Ahora me vuelvo a entrar a este método, selecciono mi macro, la última macro que hice y le doy modificar. Nada. ¿Qué pasa? Con estas opciones de libro personal, no voy a poder modificar una macro creada desde otro libro. Entonces, lo que pasa es que, a ver, entro acá, libro macros, le digo ejecutar, va a funcionar paso a paso, va a hacerlo paso a paso, pero no me da la opción de modificarlo. ¿Por qué? ¿Ves? Porque el libro se encuentra protegido, justamente para que no nos pase algo de modificar una macro del libro personal por error o por cualquier otra persona que esté utilizando nuestra computadora. Entonces hacemos un paréntesis y para eliminar o modificar macros, porque tampoco voy a poder eliminar del libro personal, vamos a ver otro método. El método de eliminar o modificar las macros desde el entorno, desde el libro en el cual me encuentro, sí funciona para macros del mismo libro. Vamos a hacer una prueba, le voy a decir grabar macro, lo voy a grabar en este libro, le doy a aceptar, detengo, no hace nada esta macro, pero ahora la puedo modificar, voy a irme a este libro, puedo modificarla y me va a abrir el entorno de programación para esta macro. Ahora también la puedo eliminar, me voy a macros, la selecciono y la elimino. ¿Qué pasó? En este caso, fíjense, desapareció solamente la macro, pero el módulo permanece ahí. Así, a mí me sigue saliendo, al crear otra macro, que es macro 3 en el libro de editor VBA, me sigue saliendo con que el archivo se encuentra oculto. ¿Puedo repetir eso, por favor? ¿Dónde lo grabaste? Voy a ponerle grabar macro. La estoy grabando en este libro. Le doy a aceptar. En este momento he creado la macro 3 y se encuentra en el módulo 1 de este archivo. ¿Sí? Ahora voy a editor de macros, la selecciono, estoy en este libro y le doy a eliminar. Ahora sí, lo he eliminado del módulo 1 del libro editor de VBA, ¿no? Ahora sí. A ver, ¿dónde es más recomendable guardar las macros? Ya. Si yo tengo acciones que voy a realizar de forma genérica todo el tiempo, como cambiar el tipo de fuente o habilitar cierto modo, como este que vimos de ejemplo de la tecla Enter que cambia hacia abajo o hacia la derecha, o quizás cambiar el tipo de fuente de todo mi archivo, selecciona toda la hoja y le cambia el tipo de fuente
Y es algo que hago con todos mis archivos. Lo guardaré en el personal. Porque no importa con qué archivo lo haga, esta macro me sirve. Luego, si tengo macros muy objetivas, ¿no? De algo puntual que es propio de este archivo, no me conviene ponerlo a personal. Tiene que ir en el archivo. Por ejemplo, que te ordene una lista, que te dé formato a las tablas de ese archivo, que te copie y pegue ciertos valores de un lado a otro, que te saque un resumen, que te arme tablas dinámicas en base a tablas de información. Entonces, eso es propio del archivo, entonces tiene que ir en el archivo. A no ser que estas macros sean de preparación. A ver, si yo hago una descarga de un sistema no sé, de gestión de ventas, ¿no? Descargo mi registro de ventas de todo el mes. Y esto lo hago todos los días, del primero al 4, del primero al 5. Y así cada día voy haciendo la misma tarea, ¿no? Y luego con esta información yo creo tablas dinámicas, creo cuadros, resúmenes y todo, ¿no? Y mando un parcial de todo, ¿no? O sea, no mando la base de datos, solo mando los resúmenes, ¿no? Entonces quizás no sea necesario mandar la macro, porque yo ya he enviado toda la información procesada o preprocesada. Y la macro solo me sirve a mí para armar ese archivo. Entonces lo tendré en el libro personal. ¿Por qué? Porque yo descargo la información, la preproceso, armo todo eso ya con la macro y mando el archivo. Pero el archivo no necesita tener la macro, sino que me trabaja con otra información y me transforma todo para preparar ese archivo. Es dependiendo qué hagas, te respondería. Y te vas a dar cuenta en algún momento de que mandar tu macro en el archivo que quizás estabas armando todo el tiempo no suma. Nadie del otro lado la ejecuta. O sea, a los que les mandas no les importa tu macro. Es más, la tienes que ocultar o proteger o eliminar, ¿no? Una vez que ya terminas de hacer el archivo. Si esas son las situaciones, es mejor que lo tengas en tu libro personal. Ahora, eh, es siempre algo que les recomiendo a todos es guardar este libro personal, hacer backups. ¿Sí? Para saber cómo hacer un backup del libro personal, vamos a irnos a archivo, opciones, y en este caso, ¿dónde se guarda mi libro personal? Me voy a guardar y acá es donde estoy hablando de todas las configuraciones de mi Excellency, ¿no? Por ejemplo, los archivos de autorrecuperación se guardarán en esta carpeta, que muchas son ocultas. ¿Sí? Ubicación predeterminada de los archivos locales está en este lugar. Y bueno, en mi caso, los borradores se están guardando en SharePoint. Vámonos a avanzadas. Vamos a ver. Sí, ahí están, ¿no?
esa carpeta de personal. Vamos a ver si este tiene alguna otra configuración. No. Entonces, ese es el lugar donde debemos buscar nuestro archivo personal. Ya dependiendo de la configuración también de nuestro Excel 2016, 19, 365, ¿no? Nuestro Windows 2010, 2011, las que vayan a venir. Quizás sea importante encontrar este archivo personal y sacarle una copia, sacarle un respaldo en todo momento, porque también se llega a arruinar este archivo de Excel. Como alguna vez se les ha debido arruinar algún archivo normal, así que lo tienen, lo quieren abrir y algo le pasó y sale código y no lo pueden abrir, no se puede recuperar, algún momento también se arruina esto. No es algo 100% confiable. Entonces es bueno que le saque una copia a esto, lo guarden en la nube, porque también cuando les cambian la máquina, les formatean la máquina, algo pasa, este archivo personal siempre nos olvidamos que ahí teníamos gran parte de nuestro trabajo hecho. ¿Sí? Viene el de sistema, nos dice, les voy a cambiar la máquina. Perfecto. Les hace el backup de la carpeta de mis documentos, de todo, pero del personal se olvida. Y ahí pierden mucho trabajo hecho. ¿Sí? Entonces, recomendaciones para todos. ¿Sí? ¿Te queda claro ahí? Sí, Javi. Perfecto. Bueno, vayamos avanzando, vámonos a la carpeta. Les había pasado un texto, ¿verdad? Un texto en Word, donde hablamos de lo que es la programación orientada a objetos. El VBA es un lenguaje de programación orientada a objetos. ¿Qué es ese concepto de objeto? Pues es una forma especial de programar que quizás está más cerca a la forma en que nosotros expresaríamos cosas que vienen a ser de la realidad. Voy a abrir una presentación. Ya. Vamos a utilizar la grabadora de macros para generar un ejemplo, ver el código que se genera y aprender de este código. Vamos a irnos a la ficha de desarrollador, utilizamos la opción grabar macro. Nos abre esta ventana. Vamos a ir a ponerle un nombre. Ejemplo, objetos. Nos fijamos de que este esté siendo guardado en este libro y le damos a aceptar. Ya se está grabando la macro por detrás. Vamos a seleccionar este rango de celdas desde la celda B2 hasta la celda C12. Presionamos control C, nos vamos a la hoja 2 y en la celda B2 hacemos pegado. Seleccionamos la celda C3
y detenemos la macro. Vamos a ver el código que se ha generado. Entonces, vamos a abrir este dentro del explorador de proyectos. Vamos a ubicar el archivo objetos XLS, X, y nos vamos a ir a módulo 1. Ahí vemos el código. Se han generado 6 líneas de código. Vamos a ver la primera, que hace range B2 hasta B12. Esto significa que se hace referencia al objeto rango de celdas desde B2 hasta C12. Luego, punto y el método select. ¿Qué estamos haciendo con este objeto? El objeto de la selección de las celdas B2 hasta C12 lo estamos seleccionando. Entonces utilizamos el método select. ¿Qué hubiera pasado si en vez de haber grabado la macro lo hubiéramos escrito nosotros? Borramos todo desde el punto hasta todo lo que es select. Escribimos nosotros, supuestamente escribimos range y entre paréntesis y entre comillas B2, dos puntos, C12. Colocamos un punto, nos va a aparecer esta lista de métodos o funciones o procedimientos que están asociados a este objeto. Podemos utilizar esta ayuda para buscar todos los métodos o propiedades que tiene este objeto. Entre ellos va a estar el método select. Lo bueno es que estos están ordenados de forma alfabética. Hay otros objetos que tenemos acá, que es hoja 2 o el objeto ActiveSheet. En este caso, a este le aplicamos el método paste, que sería pegar, que es en la hoja activa, estamos pegando el contenido del portapapeles. También le decimos que un objeto se le puede aplicar una propiedad y no solo métodos. Podríamos ponerle una propiedad value en la cual le podemos asignar un valor. Por ejemplo, en este caso le ponemos la cadena de texto hola. Entonces hemos escrito range desde B2 hasta C12, entre comillas y entre paréntesis, punto value igual hola. Ahora vamos a cortar este código para ver qué pasa si ejecutamos solo esta línea. Es este rango al cual estamos aplicando el valor hola. Volvemos a Excel y ejecutamos esta macro. Vemos el resultado, que sería que en todas las celdas de ese rango se le ha colocado el valor hola. ¿Sí? Vamos a ver una forma. A ver, es importante saber de dónde podemos aprender, dónde podemos consultar todos los objetos que tenemos disponibles para hacer la programación en VBA. Para ello,
acá quizás hay alguna diferencia, por favor me ayudan los que tienen Excel 365.